Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Job. Capítulo 4. Y vamos a orar. Amado Padre Celestial, nos presentamos delante de ti con reverencia, con humildad, Señor, reconociendo de que no somos dignos, por más que hagamos el mejor de los intentos en nuestras obras, ciertamente todas son trapos de inmundicia y absolutamente no nos harán suficientes para presentarnos delante de ti, pero nosotros confiamos y descansamos en aquel perfecto, en aquel a quien tú enviaste en propiciación por nuestros pecados, a quien tú enviaste en rescate de nuestras almas, oh Señor, y por quien podemos buscarte, por quien podemos tener acceso al trono de la gracia. Te alabamos, oh Señor, y damos gracias por ese, tu Hijo unigénito, quien enviaste. Y también, Señor, suplicamos tu bendición a la hora de estudiar tu palabra en esta tarde, que sea de mucho provecho, edificación y crecimiento espiritual, porque venimos a conocerte con la intención de conocerte y entenderte y ver cuán hermosa, admirable es tu obra, tu palabra, Señor. Aunque ciertamente hay cosas que no logramos entender, pero confiamos en la obra del Espíritu Santo que puedan ser aplicadas correctamente para una mayor edificación y santidad. Gracias te doy, oh Dios, por este tiempo y el pasaje que me has permitido estudiar, y ruego, Dios, que sea de bendición para mis hermanos y para los oyentes en general. En Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna vez le ha pasado a usted que tiene una enfermedad o tiene un mal síntoma y resulta ser que las personas, cuando ven su caso, le dan una serie de tratamientos o recetas caseras para que usted pueda experimentar alivio? Por ejemplo, si usted tiene una tos seca, lo normal que le van a decir a usted, y lo primero que le van a decir a usted y a mí es: tome miel con jengibre y limón. Bueno, si eso no funciona, hay gente que le dice: agréguele cebolla morada. Bueno, y si eso no funciona, puede poner a hervir un juguito de naranja puro, lo hierve y se lo toma, y eso le va a ayudar. Y si eso no funciona, entonces pruebe con zacate de limón. Y así usted y yo pasamos por un montón de recetas médicas caseras. El problema de esto, y lo frustrante muchas veces, es cuando esas recetas que nos han dado no funcionan. Ninguna funciona. Y usted le dice, la persona le dice, se acerca a usted y le dice: ¿ya probó esto? Sí, ya lo probé. ¿Y no le funcionó? No me funcionó. ¿Y ya probó lo otro? Sí, también. ¿Y le funcionó? Tampoco me funcionó. Bueno, algo muy similar es lo que vamos a encontrar en los siguientes capítulos del libro de Job. El tema aquí es que los amigos de Job van a darle a Job unas recomendaciones para que su calamidad, su aflicción, su situación en general en la que él se encuentra y está experimentando, sus amigos le empiezan a dar recomendaciones. Mira, Job, haz esto, haz aquello, haz lo otro, haz aquí, haz allá. Y el problema de Job va a decir: es que eso no me funciona a mí, no es mi caso, no se aplica correctamente a mi caso. Ahora, recordemos que el tema central o el tema principal de todo el libro de Job está fuertemente relacionado con el sufrimiento. El libro de Job nos abarca desde el capítulo 1 hasta el capítulo 42 prácticamente temas relacionados con el sufrimiento, y hay diferentes perspectivas con respecto al sufrimiento. Vimos en el capítulo 1 y 2 la perspectiva que tenía el narrador o el escritor del libro de Job. Él dice: bueno, yo creo que el sufrimiento es una batalla espiritual por la gloria de Dios. Eso fue lo que él dejó claro en los capítulos 1 y 2, cuando muestra cómo Satanás y Dios tienen una conversación ahí y le dice: mira, quítale lo que tiene y vas a ver cómo él blasfema. Y le dice: le quito, ok, ahí está, quítale todo.
y no pasa nada. Y luego otra vez dice, mira, es que tócale su piel y vas a ver cómo blasfema. Y no, bueno, el escritor dice, bueno, yo creo que la situación del sufrimiento es una batalla espiritual con respecto o está fuertemente relacionada por la gloria de Dios. Y ciertamente es así. Ahora, veremos ahora de aquí en adelante la perspectiva de los amigos de Job. Los amigos de Job tienen también una perspectiva de por qué es que las personas sufren. El argumento de ellos es que las personas sufren o el sufrimiento es la consecuencia del pecado. Entonces, para ellos, si usted está sufriendo, es porque usted ha cometido un pecado. Si usted está gravemente atormentado, es porque su pecado es grande delante de Dios y por eso Dios lo ha castigado. Ahora, esto en parte es cierto. El problema es que los amigos de Job lo están mal aplicando. Están mal aplicando esta perspectiva a la situación de Job. ¿Por qué digo que lo están mal aplicando? Porque en los capítulos 1 y 2 vemos que Job no era que estaba pecando. Los capítulos 1 y 2 deja claro el escritor que Job está siendo tratado por Dios, no por un pecado en particular. Y entonces, cuando ellos presentan este caso y le dicen a Job, mira, Job, creemos que tú tienes un pecado, y él dice, mira, yo no tengo un pecado, o sea, es cierto, soy un pecador, pero Dios no me está castigando por un pecado, no encuentro un pecado. Entonces ellos tienen un mal caso, y el título del sermón de esta tarde es un mal caso bien defendido. ¿Por qué? Porque ellos argumentan y dan razones bastante convincentes, bastante sólidas, pero que no aplican con Job. Y Job, por otro lado, tiene un buen caso, pero muy mal defendido. Porque el asunto con Job es que él dice, mira, mi caso es este, yo no he pecado, yo no he hecho nada malo. Más adelante vamos a ver que él da unos principios en los cuales él se estaba regulando y él dice, mira, yo hice esto, aquello, lo otro. O sea, yo no encuentro cuál fue mi pecado. Entonces Job dice, yo tengo un buen argumento, pero el problema es que él no se defiende bien. ¿Por qué no se defiende bien? Porque vimos la semana pasada en el capítulo 3 cómo él hace exclamaciones tan fuertes que él dice, maldito sea el día en que yo nací. Maldito sea el día en que yo nací. O sea, yo ya pierdo la esperanza, yo ya me quiero morir. Y dice Job, no te defendiste bien, Job. No te defendiste bien. Obviamente cayó fuerte en la presión que estaba desarrollando y que tenía él en ese momento. Y ciertamente sus amigos también lo estaban presionando cada vez más. Ahora, sus amigos adoptan un principio que no es del todo cierto, a saber, y es que Dios trata a las personas, Dios trata a los seres humanos como se merecen. Ese es el principio de ellos. Dios trata a las personas como se merecen. Y vamos a ver entonces que él dice, ¿eres una buena persona? Dios te va a tratar bien. ¿Eres una mala persona? Dios te va a tratar mal. Ese es el principio, esa es la base en la cual ellos se están sosteniendo para el resto de sus argumentos. Y si usted leyó el capítulo, si usted ha leído Job, los capítulos más adelante, va a encontrar que ellos hacen unas afirmaciones muy buenas, muy sólidas. Más adelante él dice, si dispusieres tu corazón, tus manos, si buscares al Señor, entonces levantarás tu rostro. Y dice, sí, todo eso es cierto, pero no está bien aplicado a Job. Y aquí empezamos entonces con Elifaz. Que Elifaz trata de persuadir a su amigo. Es entonces así como vamos a empezar un ciclo de debates. Hay un ciclo de debates. Hay 3 ciclos en realidad de debates, donde habla un amigo, habla otro, habla un amigo, se defiende Job, habla otro amigo, se defiende Job, y habla otro amigo y se defiende, y así, como 3 veces se da lo mismo, donde él lo están acusando y él dice, no, así no es. Y lo acusan, no, así no es. Bueno, el primer ciclo de debates lo abre Elifaz. Y tienen la costumbre los orientales de que el primero que habla tiene la característica de que los ancianos son los que hablan primero. Entonces podemos pensar que Elifaz era el mayor de todos los que estaban ahí.
Y dice que Elifaz era el temanita, que vamos a ver un poco más adelante acerca de esto. Y dice, lo primero que quiere Elifaz es decirle a Job, de los versículos del 1 al 11, Elifaz viene y le dice a Job, mira Job, yo quiero decirte algo, tú necesitas ser consistente. Ese es el primer punto de esta tarde. Job, tú necesitas ser consistente. Vamos entonces al capítulo 4, los versículos del 1 al 11. Dice, entonces respondió Elifaz temanita y dijo, luego después de todo el discurso de Job en el capítulo 3, cuando él se lamenta y hace exclamaciones muy graves, dice, Elifaz temanita habló y dijo, si probáremos a hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? Dice, he aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. Bueno, Elifaz empieza hablándole a Job y vamos a considerar entonces la sabiduría de Elifaz temanita. Como vimos en los sermones anteriores, Temán, la ciudad de Temán, era una ciudad característica por la sabiduría que había en aquella región. De hecho, en Jeremías hay ciertos pasajes donde dicen, destruirá, y dice, ¿dónde está la sabiduría de Temán? Dice Dios. ¿Dónde está la sabiduría de este pueblo? Bueno, Elifaz venía con sabiduría. Y recordemos también por qué es que Elifaz está hablando. ¿Por qué es que Elifaz llegó acá? Ellos llegaron, los amigos de Job llegaron porque tenían la intención de consolarle y de condolerse con él. Y como vimos anteriormente, también tengo que hacer devolverme un poquito atrás en los sermones, pero vemos que consolar a alguien implica hablar a la mente y al corazón del paciente de tal manera que cambie su mente y su corazón. Después de todo lo que dijo Job, dice, yo tengo que consolar a este señor porque está gravemente atormentado y yo quiero que él cambie su mente y su corazón. Vengo a consolarlo, vengo a darle sabiduría para que Job cambie su mente y su corazón. El consuelo, es una acción a veces llamada hablar al corazón, que espera y tiene la intención de lograr un cambio en la forma en que el paciente piensa y siente acerca de su sufrimiento. Entonces Elifaz viene con esta intención y le va a hablar palabras para que Job cambie su manera de pensar y de sentir. Y vamos a ver, Elifaz habla de la manera más gentil posible que vamos a encontrar aquí, porque más adelante los otros amigos van a ser más bien más rampantes y crueles para tratar a Job. Y Elifaz empieza de una manera muy, muy amable, muy, muy cortés. Y le dice, Job, mira, no me dijiste a mí lo que estabas hablando en el capítulo 3. A mí no me lo dijiste, hablaste por hablar, pero yo lo escuché. Y tengo que decirte algo. Debes aplicarte a ti mismo lo que has enseñado a otros. Es lo que le está diciendo. Debes aplicarte a ti mismo lo que has enseñado a otros. En el versículo 3 al 5 dice, tú enseñabas a muchos, dice, y fortalecías a las manos de los débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras. Y le empieza a decir un montón de cosas. Y le dice, Job, debes ser consistente. Y debes aplicarte lo que has enseñado a otros. El consejo de Elifaz, básicamente, o lo que Elifaz le está diciendo a Job es precisamente el consejo que Job le habría dado a Elifaz si las cosas hubieran sido al revés. Dice, yo te vengo a hablar lo que tú me hubieras hablado a mí, si estaría yo sufriendo como tú sufres. Y le dice,
¿Debes estar molesto con Dios? Lo que le dicen en el versículo, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? Dice, ¿debes estar molesto con Dios ya que entiendes que Él te está examinando y te está probando a ver de qué estás hecho? Y parece en el versículo 6 le dice, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? Job, mira, por lo que has dicho anteriormente, parece que tú has servido a Dios hipócritamente. Has instruido a otros, has fortalecido rodillas temblorosas, has fortalecido las manos débiles, has sostenido a los que han caído, has consolado, pero ahora estás preocupado cuando te sobrevino todo lo que a otros les has dicho. Me parece, dice Elifaz, que temías a Dios, ese temor a Dios que tenías no era más que la expectativa de lo que esperabas. Dice que Dios siempre te favoreciera. Algo muy parecido a lo que Satanás le dijo. Quítale lo que tiene y te va a blasfemar. Ahora, aunque como lo dije en el sermón anterior, Job no blasfemó contra Dios, él no maldijo a Dios, maldijo su día, pero como también dije en el sermón anterior, eso es una tela muy delgada, un hilo muy finito, muy fino. En resumen, dice Elifaz, yo creo y observo que tú serviste a Dios para el espectáculo. No te dedicaste a Él voluntariamente, sino que porque esperabas que Él siempre te prosperara, era que le estabas temiendo. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No deberías más bien estar descansando en esto? Estabas contento con servirle, pero ahora que sientes que es demasiado severo contigo, dejas de servirlo más bien y dejas de alabarlo. Parece que solo eras un hipócrita. En pocas palabras. Pero, le dice Elifaz, pero, Job, todavía tienes esperanza. Todavía tienes esperanza. A pesar de todo esto que yo estoy revisando y analizando con tus palabras, quiero decirte algo, Job, todavía tienes esperanza. Le dice en el mismo versículo 6, ¿no es tu esperanza la integridad de tus caminos? Mira, Job, tengo que recordarte algo. Tengo que recordarte acerca de la teología de la retribución. ¿Y qué es eso? En el versículo 7 dice, recapacita ahora. Recapacita ahora. Elifaz simplemente le está pidiendo a Job que sea coherente con la visión del mundo que ambos conocen y aceptan. Ahora, ¿cuál es la visión del mundo que ellos conocen y aceptan? Dice el versículo 7, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Versículo 8, como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. ¿Cuál es la visión que tienen acerca del mundo? Dice Elifaz. ¿Cuál es la visión que tú y yo tenemos? Recapacita ahora. Tú y yo sabemos, dice, tú y yo sabemos que Dios recompensa a las personas realmente piadosas con bendiciones. Así es como funciona el universo. Dice, existe un orden moral. Dios da cosas buenas a las personas buenas. Tantas veces lo hemos dicho a otros para animarlos a tener fuertes sus rodillas y firmes también sus manos. Dice, tú sabes, ya recapacita. Ya lo hemos hablado. Entonces, Job, si tú y yo sabemos esto, ¿de qué se trata todo esto de desear nunca haber sido concebido, de desear estar muerto, de hablar como si no hubiera esperanza? Mira, dice, ¿no es tu esperanza la integridad de tus caminos? ¿Sabes, Job? Eso es una tontería, dice. Eso es una tontería porque eres una buena persona. Las cosas buenas le pasan a las personas buenas y las cosas malas le pasan a las personas malas. Debes ser coherente, mi querido amigo. Debes ser coherente. Debe ser consistente. Ahora, el versículo 7 es un verso crítico. Dice, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Ahora, Elifaz
no está teniendo en mente un montón de ejemplos más a lo largo de toda la Biblia. Pero él dice, ¿qué inocente se ha perdido? Dice, escucha esta verdad clave. Dice Elifaz, dame un ejemplo de una persona inocente que haya muerto una muerte prematura, de una persona moralmente recta que haya sido arrancada a lo largo de la vida cuando está en su mayor apogeo. Dame el ejemplo de una persona así. Y parece que no lo deja contestar porque le dice inmediatamente, como yo he visto, dice, como yo he visto, dame un ejemplo, dice, como yo he visto, no te voy a dejar hablar, no te voy a dejar hablar, no puedes, dice, ¿verdad? Por supuesto que no puedes, nunca ha sucedido y nunca sucederá. Parece que Elifaz se le olvidó, por ejemplo, el caso de Abel. Cuando Abel, dice la escritura que las obras de él eran justas y su hermano lo aborreció y lo mató, pero a Elifaz se le olvidó ese ejemplo. A Elifaz se le olvidó ese ejemplo. Pero él llama a Job y le dice, mira, yo he visto esto, así es como funciona la retribución. Ciertamente, esta es la visión del mundo de la mayoría de las personas religiosas moralmente serias. ¿Sabe? Es por eso que muchas personas que no tienen una sana doctrina y un buen entendimiento acerca de Dios cuando sufren preguntan ¿por qué? Porque piensan que Dios les debe dar cosas buenas si son relativamente buenos. Dice, y mucha gente, y usted ve en los estados y dice, mira, es que yo no le deseo el mal a nadie, yo quiero estar aquí y lo otro, ¿verdad? Yo espero cosas buenas porque yo me porto bien, porque yo estoy aquí adelante, yo estoy enfocándome en mi mundo, yo espero que Dios me bendiga. Y hay cada estado tan absurdo, pero bueno, eso es lo que la gente piensa. De hecho, esto es lo que estaban pensando los habitantes de Malta, la isla de Malta, cuando vieron de una víbora que se sujeta a la mano de Pablo. ¿Se acuerdan? Esa es la historia en Hechos 28, que Pablo tuvo un naufragio, sobrevivió a ese naufragio. Dice, nos recibieron las personas de Malta, y cuando nos recibieron las personas de Malta, dice, nos recibieron gentilmente y había fuego, estaban haciendo ahí como una antorcha y Pablo va y trae ramas. Recuerda que Pablo venía con un montón de esclavos, de prisioneros. Pablo iba preso. Pero en ese naufragio, todos los presos naufragaron. Pablo también iba ahí. Van a traer ramas y a Pablo lo muerde una serpiente, una víbora. Obviamente era venenosa. Y las personas de Malta cuando lo ven, dice, este sujeto realmente era muy malo. Era muy homicida. Era un homicida, dice, porque sobrevivió al naufragio, pero mire, la muerte lo anda siguiendo. Es un homicida. Estaban esperando esa retribución, ¿verdad? A la gente mala le pasa cosas malas. Pero después cuando ven que no se muere, esperaban que se hinchara, dice la Biblia, estaban ahí expectantes, a ver qué hora se hinchaba y no se hincha. Dice, este hombre es un Dios. Entonces, cómo la gente cambia, ¿verdad? De un momento a otro con su teología. Pero bueno, eso es lo que piensa el resto del mundo, o la mayoría de personas en el mundo. Pero todavía hay más desde la perspectiva de Elifaz. En el versículo 8 dice, como yo he visto. Como yo he visto. Dice, como yo he visto. Dice Elifaz, cuando las personas invierten cosas malas en sus vidas, obtienen cosas malas a cambio. ¿Cómo se le llama esto? En el ambiente popular, la gente tiene un nombre a esto. Es el karma. La gente le llama a esto karma. Es que el karma te alcanzó. Hiciste algo malo y por eso te pasó eso. Eso es lo que la gente piensa. Y Elifaz dice, mira, como yo he visto a la gente mala cosecha cosas malas. Y de hecho, los apóstoles también en un momento en el ministerio de Jesús, cuando ven a un hombre ciego que estaba ahí sentado, se acercan a Jesús y le preguntan, maestro, ¿quién fue el que pecó? ¿Este o sus padres para que naciese ciego? Dice, por alguna razón pecaminosa, oculta, extraña, este hombre nació ciego, dicen. ¿Quién fue el que pecó? ¿Él o los padres? Y Jesús le dice, no es que este pecó, dice, no es que este pecó, ni sus padres, dice.
Obviamente eran pecadores, pero no es por un pecado en específico que ese hombre estaba ciego. Dice, no, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y vemos que él sigue diciendo, Elifaz usa una analogía agrícola, dice, hablando de los malvados que están arando y sembrando las semillas del pecado en sus vidas. Y así como un agricultor que siembra maíz no va a cosechar cebada, lo mismo sucederá con las acciones morales. Cosechamos lo que sembramos. Ahora, hermano, pero Pablo dice eso en Gálatas, ¿verdad? Pablo dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el Señor también usa el mismo lenguaje. En una ocasión, en Mateo 13, 24, 30, él habla acerca de cuando hay alguien que está sembrando y viene otro maligno, malvado, y siembra cizaña también, ¿recuerdan? Y crece la cizaña y crece el trigo también y todo esto. Dice, Elifaz dice, el mundo no es un lugar aleatorio, así como aleatorio. Dice, las acciones tienen consecuencias. Y es verdad. O sea, es verdad. Las acciones tienen consecuencias. Eso no lo vamos a quitar. Dice, y las consecuencias corresponden a las acciones. Esto es verdad. Porque si usted agarra su vehículo, se embriaga, se va a manejar, obviamente, ¿qué es lo que usted esperaría? Que se muera en un accidente, o que por lo menos tenga un accidente. Es lógico, es lo más lógico. Ahora, el tema es que lo que Elifaz no ve, y lo que es vital para nosotros entender, es que esa cosecha de la que habla Elifaz no necesariamente es aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque la cosecha final, la cosecha que es realmente vital e importante, es la cosecha al final de los tiempos, cuando llegue el fin del momento. Mateo 13, 39 al 42 dice, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles, dice el Señor. Dice, vea, van a recoger una cosa con la otra y ahí sí, todos van a ser llamados a cuentas, dice. Y en Apocalipsis dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y dice, y fueron juzgados, como dice, según sus obras. Ahora, Elifaz no está viendo esto, no está entendiendo esto y no está sabiendo esto. Elifaz dice, lo que haces aquí, lo pagas aquí. Pero esto no es realmente lo que la Biblia nos enseña. Dice la Biblia en Timoteo que hay pecados que a los hombres se les hacen manifiestos en esta vida y hay otros que se les harán manifiestos después. Versículo 9, vemos que Dios tiene un juicio personal. Dios está enojado, es verdad, contra los pecadores. Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. Vemos que Él está airado, está soplando, está exhalando de su nariz ira. Y Elifaz dice que él ha observado todo esto. Hay un ejemplo más con respecto a la teología de la retribución, los versículos 10 al 11. Dice así, los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Elifaz? Él dice, él usa 5 palabras para referirse a un león. En diferentes, ya sean 5 leones o 5 etapas de los leones como tal. El león aquí es una imagen de los malvados, como dice David cuando ora contra los malvados en el Salmo 58:6. Dice, oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Dice, aunque los malvados puedan rugir como leones, aunque los malvados puedan hablar cosas infladas, dice, al final del tiempo se le van a caer los dientes. Todo eso que hicieron se va a venir abajo, dice Elifaz. Esto es el orden moral de todas las cosas. Lo hemos observado, Job. Lo hemos observado durante muchos años. Esto es lo que tú sabes, yo sé, les hemos dicho a otros. En resumen, Elifaz en los primeros versículos está invitando a Job a que continúe sosteniendo su integridad basada en la premisa, como lo dije al principio, de la teología de la retribución. Pero aún así,
todavía hay más. Le dice en el versículo 12 al 21, Job, ya te dije esto, está la teología de retribución. Ahora, yo quiero que sepas lo siguiente. Primero era que debe ser consistente, pero ahora quiero que seas realista, Job. Yo quiero que tú seas realista. ¿Y con qué tiene que ser realista? Bueno, en los versículos 12 al 16, Elifaz cambia completamente la narrativa y hace un uso de como una especie de visión medio misteriosa, medio esotérica, medio mística, porque él dice en los versículos 12, dice, el asunto también me era a mí oculto, mas a mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y oí que decían. Ahora, mira, Job, si lo que te voy a decir no es suficiente, quiero decirte que tuve una visión. Es lo que le está diciendo Elifaz. Yo tuve una visión. Y esa visión era muy extraña. No se puede decir realmente que haya sido un ángel. No podemos decir que haya sido un mensajero directamente de Dios. De hecho, es algo muy extraño en el texto y en la narrativa. Y posiblemente Elifaz quiere argumentar que lo que él le va a decir no son palabras de la sabiduría de él, sino que son palabras un poco más sofisticadas y más superiores que él. Y él quiere argumentar, quiere fortalecer, sus argumentos citando una especie de visión superior a la sabiduría a la que Job estaba acostumbrado a escuchar. Y ante esta maravillosa visión que estaba experimentando Elifaz, y con las próximas palabras, dice, esto va a ser suficiente para que te convenzas de algo, Job. El mensaje que tengo para ti es este, del versículo 17 al 21. Dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla? De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Y es aquí donde el mensaje de Elifaz cambia. Le dice, Job, tienes que ser realista. Tú, por muy íntegro que digas que seas, no es suficiente, obviamente, y hay algo ahí que posiblemente tengas que examinar. Dice Job, es posible que tengas algo escondido que tú no hayas visto, pero que Dios sí ha visto, porque Él es más limpio que tú. Dice, con respecto a los ángeles, porque Él habla acerca de los ángeles, quizás se está refiriendo a los ángeles caídos o no, pero sea como sea, dice, aún con un ángel muy limpio y superior a nosotros, aún ellos también no son suficientes para presentarse delante de Dios. Ahora, mira, dice, mira, considera al hombre, le dice. Job considera a los hombres. No hay forma en que los seres humanos mortales e imperfectos puedan estar limpios y correctos en la presencia de Dios, es lo que dice Elifaz. Y esto es verdad. Y esto es verdad. No hay forma en nuestra propia fuerza en que podamos estar limpios delante de Dios. Esto es una gran verdad. En ninguna parte de la tierra hay un hombre en lo correcto con Dios, es lo que dice Elifaz. Ahora, cuidado con esto, porque Dios es lo que Dios le dijo a Satanás, que no hay otro como él en la tierra. ¿Recuerdan? Pero Elifaz dice, mira, de lo que yo vi, no hay hombre limpio en la tierra, nunca. Y ciertamente eso lo vemos también en la Biblia, en Eclesiastés, cuando dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eso es verdad. Esta es la respuesta de la religión humana. Esto de que no hay nadie limpio nos sucede en todo el mundo. Todas las personas, no hay nadie limpio. No hay
ni siquiera uno, dice la Biblia. No hay ni siquiera uno. Ahora, no solamente esto, es que los seres humanos son tan comunes y tan pasajeros, dice, que se mueren y uno ni cuenta se da. Dice, es un acontecimiento tan común, dice, desde la mañana a la tarde son destruidos, dice en el versículo 20. Es algo tan común que no es noticia, casi nadie se da cuenta de cuántos murieron, de quiénes murieron, de por qué murieron, no. Nuestra existencia, dice Elifaz, es tan frágil como la de una tienda de campaña. Como la de una tienda de campaña. Solo basta que usted se tropiece con un cable de la tienda de campaña para que se caiga toda. Para que se caiga absolutamente toda. Es que así somos tan frágiles, dice. Así somos tan frágiles. Mira, Job, yo te amo lo suficiente como para viajar kilómetros de distancia para venir y hablar contigo, para brindarte simpatía, para brindarte consuelo. Quiero brindarte todos los consejos posibles y toda la sabiduría que está a mi alcance para que tú, al conocer estas verdades, cambies de parecer. Quiero animarte suavemente a que seas consistente con tus creencias, realista acerca de nuestra condición humana, humilde también delante de Dios, y no tengas ideas demasiado altas con respecto a ti. Y que te sometas con agrado a la amorosa disciplina de un buen Dios. Recuerdan el versículo, en capítulo anterior, en el capítulo 3, él dice, me guardé, me esforcé. Dice, nunca comí mi pan de balde. Dice, estuve ahí trabajando, pero el mal que me temía, ese fue el que me vino. Es como que si él dijera, vea, yo hice todo lo que tenía que hacer para ser bueno y para que eso no me pasara, y me pasó. Y Elifaz le dice, mira, Job, sé realista. Sé realista. Por muy bien que hubieras hecho las cosas, nadie es limpio delante de Dios. O sea, tú estás pasando esto por algún pecado. Tú estás experimentando esto por algún pecado. Sé realista. Ahora, tenemos que preguntarnos, ¿qué hay de malo en exhortar a Job a ser consistente, realista, humilde y sumiso ante Dios? ¿Qué hay de malo con esto? ¿Qué hay de malo con esta enseñanza de Elifaz? ¿Qué hay de malo en predicarle un sermón a alguien que es citado también por el apóstol Pablo? El problema está en que Job no está siendo disciplinado por la mano de Dios, por un pecado de Job. Ese es el problema. Ese es el problema, que Job no está siendo disciplinado por la mano amorosa de Dios el Padre. Por lo tanto, el sufrimiento de Job no es producto de su pecado, como Elifaz afirma. Y entonces es cuando encontramos que un mal caso fue bien defendido. Un mal caso que fue bien defendido. Un buen remedio para la tos, pero que no le sirve a Job. Y él va a seguir así. Bueno, habiendo dicho entonces todo esto con respecto al capítulo 4, quiero traer algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida como creyentes. Mira, en Primera Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 11, dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hay una exhortación clara del apóstol Pablo a que nos animemos unos a otros, a que nos edifiquemos unos a otros. Y yo también lo dije hace un tiempo atrás en otro sermón. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, morir ganancia. Dice, yo desearía ya morir para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Yo ya quisiera estar con Cristo, dice, pero yo veo que ustedes necesitan todavía ser edificados. Yo veo que ustedes todavía necesitan ser animados. Yo veo que ustedes necesitan todavía ser exhortados. Y si es por eso, yo me voy a quedar acá. De buena gana me voy a quedar acá. Para edificarlos a ustedes, para animarlos a ustedes, para consolarlos a ustedes, para que ustedes puedan cambiar su mentalidad con respecto a las diferentes aflicciones y eventos que vienen durante el día o durante la vida. Pero, mis amados, hay algo aquí que quiero decir. A la hora de animar a otros, a la hora de consolar a otros, a la hora de exhortar a otros, considerémonos a nosotros mismos. Considerémonos a nosotros mismos.
El apóstol Pablo dice en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, dice, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Cómo? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En Lucas 6:31 dice el Señor Jesucristo, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y en Mateo 7:12, refiriéndose a esto mismo, el Señor dice que esto es la ley y los profetas. Mis amados, a la hora de exhortar o animar a una persona, considerémonos a nosotros mismos, porque también nosotros podemos experimentar la misma tentación y podemos caer en el mismo pecado que estamos señalando. Y créanme, usted y yo vamos a querer ser restaurados con mansedumbre. A veces usted dice, ¿por qué no señala ese pecado y le pega una buena regañada? Dice uno, ¿verdad? ¿Por qué no ya lo sacude un momento para que cambie? Y dice, con mansedumbre, considérate a ti mismo. Y esto aplica mucho. Usted dice, bueno, aquí en la iglesia casi no nos exhortamos mutuamente. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? En los matrimonios se experimenta mucho eso. Un animarse uno al otro, porque usted ve a su esposa o ve a su esposo que tiene cierta debilidad. Bueno, mi amado, mi amada hermana, cuando le digas algo a tu esposa, considérate a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Es muy fácil ayudar o sanar a alguien que está herido mientras usted está sano, pero cuando usted está herido también, ¿cómo cuesta sanarnos a nosotros mismos? Considerémonos a nosotros mismos. Si hay algo que debemos rescatar de Elifaz, es que él vino a Job con una mansedumbre y le dice, Job, mira, considera tus palabras, recapacita ahora, sé consistente. Le trata de hablar lo más amorosamente posible después de todo lo que él dijo. Él dijo, yo me quiero morir, dijo Job en el capítulo 3. Y Elifaz no le dijo, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo, Job? ¿Cómo que te quieres morir? No, él viene y le habla y habla con ternura, y el Señor también viene a nosotros y nos habla con ternura. Mira, considérate a ti mismo cuando disciplinas a tus hijos, porque el Señor es paciente para con nosotros. Consideremos esto de consolar y animar a otros. Es una tarea que requiere, mira, de mucha delicadeza. Como cuando hace una operación, tú no puedes cortar por cortar. Hay que ser lo más delicado y sensible con esto. Y no es por ser un buen consolador al final del caso, no es porque digan, es que ese hermano cómo me consuela bien. Al final se trata de la gloria de Dios y de hacerlo para su gloria. Y también tenemos que recordar que en un sermón anterior hablamos acerca de esto. Mira, si tú y yo tenemos la disposición y la buena voluntad de animar a una persona, de exhortar a una persona, de consolar a una persona, tenemos que ir a Dios en oración primero para pedirle a Él que nos use de la manera que Él quiere usarnos para consolar a esa persona. No es que simplemente vamos a ir y ya a decirle lo que se me ocurre, lo que viene a la mente. No, yo tengo que orar, yo tengo que clamar al Señor y decirle, mira Dios, yo traigo esto para este hermano y oro que tú lo apliques de la manera correcta a ese hermano, que lo que yo traiga realmente sirva para ese hermano o para esa hermana. Y como vimos también anteriormente, si no tengo amor, de nada me sirve. Si no tengo amor, de nada me sirve. Usted y yo podemos hacer y decir cosas sin amor, con una buena intención, pero sin amor. Necesitamos entonces considerarnos a nosotros mismos. Ahora, otro aspecto importante es el siguiente. No dejemos de animarnos a nosotros mismos. Esto no es lo mismo de animar a otros, eso se refiere a mí mismo. No dejemos de exhortarnos a nosotros mismos, porque es más fácil, obviamente, señalar al otro que ver a mí mismo mi maldad y mi pecado. En Hebreos capítulo 12, versículos 12 al 13, dice el apóstol, yo creo que es el apóstol Pablo, dice, por lo cual levantad las manos caídas
y las rodillas paralizadas. Aquí el apóstol está hablando acerca de Isaías 35, donde le dice a los profetas, vean, levanten, háblenle a las personas que están desanimadas, los de espíritu apocado, les dice, háblenlos, exhórtenlos, que se levanten y que caminen. Ahora el apóstol Pablo dice esto, él toma este texto y lo aplica y él dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas. ¿Para quién? Dice él, para vuestros pies. Para vuestros pies. Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Necesitamos esforzarnos entonces también para levantar esas manos caídas y esas rodillas paralizadas. Tenemos que clamar al Señor para que Él nos ayude. Definitivamente es más fácil enseñar a otros que enseñarnos a nosotros mismos. Es más fácil levantar quizás para algunos las manos caídas de otros que sus propias manos. Tenemos que suplicar al Señor que nos fortalezca en Él y en sus fuerzas. De lo contrario, se nos va a decir lo que se le dijo a Job. Dice, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Pero en el versículo 5 dice, mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Te desalientas. Necesitamos de la gracia del Señor cada día para fortalecernos a nosotros mismos. De lo contrario, se nos va a decir lo que dice el apóstol Pablo en Romanos. Tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿No te enseñas a ti mismo? A veces usted y yo le decimos a las personas, confía en el Señor. Bueno, tengo que decirme a mí mismo, tengo que confiar en el Señor. Tengo que buscar al Señor. Tengo que descansar en el Señor. Hay gente que le dice a uno, confía en Dios. Sí, yo sé que tengo que hacer eso. Yo sé que tengo que hacer eso. Ya sabemos, hermanos. Ya sabemos. Pero tenemos que aplicarlo a nosotros mismos. A nosotros mismos. El problema no es que no sabemos las doctrinas prácticas del evangelio. El problema está en lo difícil que nos resulta aplicarlas a nuestra propia vida. Tenemos entonces que adquirir ese consejo de Elifaz. Y ahora otra cosa también es que debemos examinarnos cada día, aun si no hay aflicciones. Normalmente cuando usted y yo estamos afligidos, quebrantados, nos va mal o nos está yendo no tan bien, automáticamente uno como que tiene la tendencia de buscar a Dios en oración, de acercarse, de orar, clamar, pedir perdón. Pero cuando estamos en aflicciones, y Elifaz le dice, mira, este tiempo que estás viviendo es para que busques a Dios en oración. Es para que clames a Él, para que cambies tu manera de andar. Mis amados, nosotros tenemos que examinarnos diariamente, aun cuando todo vaya muy bien. Aun cuando todo vaya muy bien. Es verdad, el sufrimiento a veces nos hace ir a Dios. De hecho, no recuerdo quién fue el que dijo, pero que el sufrimiento es el megáfono de Dios para que tú prestes atención y para que yo volvamos a Él. Dice, pero no siempre necesitamos un sufrimiento para estar buscándolo a Él. El salmista dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Usted y yo debemos examinarnos diariamente. Diariamente. Debemos ser realistas. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. Si no es por la misericordia de Dios, como Sodoma seríamos, semejantes a Gomorra, dice la Escritura. Y es que es verdad, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Y con respecto a la teología de la retribución, tengo que decir también lo siguiente, es cuán grande es el Señor. Cuán grande es el Señor, porque Él dice en la Escritura, en el Salmo 103, el versículo 10, que Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Cuán grande es el Señor, porque ya vimos que si fuera cierto la teología de la retribución, a todos nos iría muy mal. Muy mal.
¿Quién es el bueno aquí? Dice Isaías, todas sus justicias. Vea, todo lo bueno que usted y yo podamos hacer es un trapo de inmundicia. No sirve delante de Dios absolutamente nada. Cuán grande es el Señor, que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Cuán grande es el Señor. Solo un Dios tan grande es capaz de mostrarnos cómo amar a los enemigos. ¿Recuerda? Cuando el Señor Jesús le dice a los discípulos, dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Solo un Dios tan grande es capaz de decirle a usted y a mí, ame a su enemigo, porque yo lo amé a usted cuando usted era mi enemigo. Cuando todas sus obras, si se tratara de la teología de la retribución, si se tratara de eso del karma, si se tratara de todo eso, usted y yo no podríamos y nunca jamás estaríamos de pie delante de Dios. Porque nuestros pecados y nuestras rebeliones hacen una gran distancia entre Dios y nosotros. Aún los querubines en Isaías capítulo 6 dice que ellos cubrían sus rostros con alas, sus pies los cubrían con alas también, porque ellos no podían estar delante de ese Dios 3 veces santo sin que fueran consumidos por la grandeza y la majestad de nuestro Dios. Él es 3 veces santo y nosotros somos inmundos. Ciertamente nosotros somos inmundos. Cuán grande es la misericordia de Dios, que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Solo un Dios tan grande puede decir que Él muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira, mi amado, Él no esperó que tú y yo dejáramos de ser pecadores para enviar a Cristo. No, Él lo envió aún cuando éramos pecadores. Y Él nos sigue amando porque después de lo que lo envió, nos salvó, nos hizo sus hijos y adivine qué, aún somos pecadores. Solo un Dios tan grande en Cristo Jesús puede amar a pecadores como usted y como yo. Gloria sea a Él por siempre. ¿Cuánta razón hay para alabarle y para exaltarle? Elifaz dice, nadie puede estar delante de Dios, nadie será suficiente, pero en Cristo podemos estar delante de Dios. Podemos acercarnos a Él. Todo tiene sentido desde la perspectiva de la cruz. Eso cambia nuestra manera de ver las cosas. Dice en Proverbios que la justicia y la paz se besaron. ¿Dónde? En la cruz. En la cruz. Gloria sea a Él. Gloria sea a Él. El tema es también, si tú no estás del lado correcto, créeme esto, el Señor no tendrá por inocente al culpable. Como vimos en el versículo 9 del capítulo 4 de Job, dice, Él está enojado con los impíos, necesitan arrepentirse de su maldad, porque al final de los siglos, el Señor les juzgará por cada una de sus obras. Necesitan ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Oremos. Amado Padre Celestial, nos presentamos. Me presento para darte gracias, oh Señor, por ese amor tan grande que has tenido para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No murió por ángeles que se rebelaron contra ti. Murió por nosotros, pecadores. Cuán grande amor, Señor. Cuán grande amor. Padre, oro, Señor, que tu palabra sea aplicada correctamente al corazón de las personas que estuvieron aquí hoy, Señor. Sobre todo que tu nombre sea exaltado y glorificado. En Cristo Jesús te lo pido. Amén.